Ya, ahí se abrió la sala, entonces las personas que estaban en la sala de espera están empezando a entrar. Si quieren, esperamos unos minutitos antes de Y empezar con la sí, introducción, como quieran. Hola a todos. hola, Hola Javiera, ¿cómo estás? empezamos al 05, ¿me parece? Sí, perfecto. Bueno, empezamos. Buenos días a todos los participantes de este foro. Ya eh, nos hemos hecho la costumbre de conversar sobre el territorio y los nuevos desafíos que está teniendo. Hemos tenido conversaciones con distintos especialistas respecto de
el abordaje de lo que significa pasar de la mirada de proyectos a una mirada más amplia, que tiene que ver con las cosas que ocurren en un territorio que se van integrando, confluyendo, acumulando y van generando nuevas formas de, nuevos desafíos, digamos, para poder enfrentar los problemas que ocurren y ocupar las oportunidades, ¿verdad? Que se presentan, por supuesto. Y este es un tema que no estamos tan conscientes en el país todavía respecto a lo que significa decisiones que se van acumulando en un territorio que se empieza a hacer escaso, eh, dado el crecimiento que tenemos, dado la cantidad de personas que tenemos, y un territorio que particularmente en lo urbano se va haciendo cada vez más complejo, ¿verdad? Porque más del 90% de nuestros habitantes en Chile están viviendo en ciudades. Pero se está empezando a ocupar también las áreas que tradicionalmente no estaban eh, tan cubiertas y eso empieza a generar una serie de dificultades. Pero también se toman decisiones, como por ejemplo traspasar desde el nivel nacional hacia las regiones, un conjunto de definiciones que ya pueden ser asumidas por ellos y eso plantea un conjunto de desafíos también. Por eso que hoy día queremos conversar sobre la gestión descentralizada de la sustentabilidad, desafíos y oportunidades. Gestión descentralizada, es decir, gestión que no corresponde solo al nivel central, sino que tiene que ver con los distintos lugares. Y sustentabilidad, aquí la hemos estado entendiendo como internacionalmente se está abordando, que son las cuatro, no las tres, sino que las cuatro dimensiones de la sustentabilidad o del desarrollo, que son la dimensión ambiental, la dimensión social y cultural, la dimensión económica, y se le ha agregado ahora la gobernanza como un eje estratégico clave para poder producir los resultados que uno anda buscando. O sea, ya no solo basta con decir vamos a hacer tal cosa, sino hay que tener la capacidad de hacerla. Y esas son las cosas que el país está enfrentando, porque ha dicho vamos a descentralizar, vamos a traspasar competencias, vamos a traspasar funciones, pero ¿cómo está la gobernanza? ¿Cómo están las capacidades? Y qué desafíos hay y qué oportunidades existen frente a eso? Y para lo cual le hemos solicitado a Esteban Smulevich que pueda darnos su opinión, porque ha estado trabajando en estos temas. A Esteban lo conocimos de jovencito, más jovencito de lo que está ahora. Y miren lo que ya lleva, pues, abogado de la Universidad Austral, máster en ciencia política de la Autónoma de Barcelona, máster en política comparada de la London School, doctor en la Universidad de Leiden, de los Países Bajos, actualmente académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, director del Centro de Derecho, Sociedad y Medio Ambiente y, por supuesto, lo más importante, miembro del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo. Así que un gusto tener a Esteban con nosotros para conversar sobre este tema. Usamos la metodología habitual. Esteban va a hacer una presentación. Por favor, vayan anotando las preguntas en el chat o los comentarios que tengan. Y luego de su presentación vamos a responder y vamos a seguir estrujando el pensamiento de Esteban para máximo las 12:30 en que terminaremos el foro. Así que muchas gracias, Esteban. Adelante. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Centro de Estudios del Desarrollo y particularmente a Guillermo Espinosa, que ha organizado este ciclo de conversaciones en torno a la sustentabilidad, y que ha tenido la gentileza, ¿cierto?, de invitarme a conversar sobre el tema. Y particularmente yo creo que ya es la quinta, sexta conversación, ¿cierto? En donde de alguna manera yo he estado participando en las sesiones previas y se han levantado varios asuntos que vamos a conversar también el día de hoy. En consecuencia, creo que hay ahí como una continuidad en el trabajo que se ha hecho anteriormente y es interesante, ¿cierto? Ahora como poner de alguna manera la lupa en aquello que podríamos denominar, ¿cierto?, como gestión
descentralizada de la sustentabilidad. Es un título ambicioso, ¿cierto? Es un título ambicioso por ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Porque la gestión descentralizada implicaría analizar, ¿cierto?, el cúmulo de actividades que realizan gobiernos regionales y municipalidades. Dejamos de lado un poquito al nivel provincial, ¿cierto? A veces nos olvidamos, pero también, ¿cierto?, en nuestro país tenemos, ¿cierto?, una división político-administrativa, que son las provincias, ¿cierto? Pero lo dejo un poco de lado porque no son un nivel descentralizado, en el sentido, ¿cierto?, que son más bien una forma desconcentrada, ¿cierto?, de articular algunos aspectos, ¿cierto?, cada vez menos incluso, de la administración central del Estado. Por lo tanto, ¿cierto?, nos enfocamos sobre todo en los gobiernos regionales y las municipalidades, que es un mundo, ¿cierto?, muy, muy grande. Y por otro lado, la sustentabilidad, como ya lo decía Guillermo, ¿cierto?, desde esas cuatro dimensiones, es también algo bastante amplio. Como vamos a verlo en esta presentación, espero que puedan ver las diapositivas en este momento. Si alguien no las ve, ¿cierto?, me lo dice. La idea es tratar 5 puntos y cambié un poco el nombre porque inicialmente, ¿cierto?, se hablaba de exclusivamente los desafíos, que son múltiples. ¿Ah? Desafíos desde la sustentabilidad, desde abajo hacia arriba, ¿cierto?, en los impactos en los territorios comunales, regionales, y también desde la descentralización, en esto que ya decía Guillermo, ¿cierto?, un cierto proceso incipiente aún, pero un proceso de traspaso de competencia que está sobre todo iniciándose a nivel regional y con cierta trayectoria ya, pero con muchos desafíos, con muchas dificultades a nivel municipal. Pero también le agregué el tema de oportunidades, porque yo creo que la descentralización bien hecha es algo que ofrece oportunidades para el desarrollo sustentable, para la sustentabilidad. En consecuencia, es interesante, ¿cierto?, junto con examinar, ¿cierto?, una visión un poco más crítica del marco actual, también algunas oportunidades que se presentan, que se abren y que si las aprovechamos bien como país, creo yo, nos podrían conducir en el mediano plazo a un mejor desarrollo sustentable, a una mejor sustentabilidad. Pero lo primero, ¿cierto?, es partir de un cierto diagnóstico y yo creo que en el ciclo ya se ha hablado bastante del diagnóstico en materia de sustentabilidad. No creo que sea necesario que yo me refiera mayormente a eso. Creo que conocemos bien las variables internacionales e incluso domésticas en Chile sobre esto. Por lo tanto, me voy a centrar en el diagnóstico a propósito de la descentralización. Un cierto marco teórico, aunque esto es una materia, ¿cierto?, que por lo menos en Chile particularmente no ha tenido la profundidad de la reflexión que se requiere, pero algunas luces de cómo, ¿cierto?, poder analizar, cómo poder evaluar, ¿cierto?, nuestra situación actual, y luego pasar a los desafíos que yo los distingo, o sea, algunos desafíos o limitaciones más bien que impone actualmente el marco jurídico y otros que impone el marco más bien institucional de gestión, ¿cierto?, de gestión pública. Estamos hablando sobre todo de gestión pública, ¿cierto? Para finalizar con las oportunidades. Desde el punto de vista del diagnóstico, yo creo que hay muchas variables que uno podría considerar. Simplemente quiero mencionar dos porque se relacionan con el trabajo que hemos realizado desde el Centro de Estudios del Desarrollo en conjunto con otras instituciones desde hace casi 2 décadas. ¿Ah? Y ese diagnóstico está dado porque el centralismo, la centralización de las decisiones políticas, administrativas y financieras, fiscales particularmente, ha en las últimas décadas generado rendimientos decrecientes desde el punto de vista del desarrollo territorial equitativo. ¿De qué hablamos con desarrollo territorial equitativo? ¿Cierto? Hablamos, ¿cierto?, de que el desarrollo en sentido amplio, abarque a todos los territorios y no se concentre en un solo lugar, ¿cierto?, que sería el centro de decisiones políticas, administrativas y fiscales en nuestro país, y que al mismo tiempo otorgue, esa es la dimensión equitativa, iguales o equitativas al menos, ¿cierto?, oportunidades de desarrollo a todas las personas independientemente del lugar
en donde se residan, en donde habiten, ¿cierto?, en el territorio. Y ahí hay solamente dos datos, estos son solamente dos datos porque hay muchos otros indicadores sobre esto. El año 2012, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo un estudio sobre cómo justamente el centralismo afectaba el desarrollo humano en los territorios. ¿Ah? Eso se hizo sobre la base de un gran estudio que hizo el Centro de Estudios de Desarrollo, que hicimos, digamos, con un equipo, y se recogió en el informe anual que publica esta institución. Y fíjense que ustedes el año siguiente focalizaron el tema de la inequidad territorial y el impacto del centralismo político, administrativo y financiero en la inequidad territorial en un aspecto de sustentabilidad en el sentido social, como mencionaba Guillermo en un principio, que es el derecho a la salud, que es un aspecto, me atrevería a decir yo, bastante crítico, ¿no? Bastante importante, ¿cierto? Es un derecho humano, es un derecho humano muy esencial, ¿no? Muy básico de las personas. Todos son, por supuesto, esenciales y básicos, pero la salud es particularmente crítica y es algo, ¿cierto?, donde se focalizó luego, ¿cierto?, un par de años después, nuevamente un estudio en donde el centralismo político, administrativo y financiero estaba, ¿cierto?, generando una gran desigualdad en el derecho a la salud en las regiones. Por eso, ¿cierto?, de hecho, los 4 únicos recintos hospitalarios de un nivel internacional están ubicados en Santiago. ¿Ah? Y es un hecho, ¿cierto?, que una gran parte de la población viaja al centro para obtener, ¿cierto?, ciertas mejoras de salud y eso, ¿cierto?, claramente es una inequidad desde el punto de vista territorial, ¿cierto? Contradice esta idea de que las personas tengan igualdad de oportunidades o al menos equidad de oportunidades en sus posibilidades de desarrollo independientemente del lugar donde se encuentren. Si a eso le agregamos los indicadores comparados, este es un estudio que hicimos con Ignacio Zafirio el año 2017, adaptando un indicador internacional que se llama Índice de Autoridad Regional, ¿ah? Que habían elaborado unos investigadores el año 2014, 2015, nosotros lo adaptamos en esta tabla que ustedes pueden ver. El año 2017 ha habido algunos cambios, probablemente ha habido algunos cambios, el cambio más crítico que lo vamos a ver en algún momento, ¿cierto? Tiene que ver justamente el año 2017 y 2018 con la elección directa de gobernadoras y gobernadores regionales y un conjunto de leyes que se aprobaron desde el 2018, pero particularmente ese año, sobre fortalecimiento de la regionalización. Por lo tanto, ahí ha habido un cambio, pero si lográramos ajustar este indicador, veríamos que la posición relativa de Chile probablemente todavía se mantiene en la mitad de esta tabla hacia abajo. Y esta tabla muestra un conjunto de países que no son federales, ¿cierto? Porque es muy difícil comparar a Chile con países federales como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Brasil, México o Argentina, con Chile, ¿cierto? Que es un país históricamente no federal, que tiene 200 años, casi 200 años más de 200 años de vida independiente, ¿cierto? Como un Estado no federal y desde, lo sabemos, ¿cierto? Desde 1833, altamente centralizado, con algunos intentos de descentralización a lo largo de la historia, pero con una fuerte estructura clásica de Estado no federal y altamente centralizado. Este índice de autoridad regional, es importante hacerlo presente, mide dos componentes. Mide el componente de autonomía o capacidad de autogobierno que tienen las regiones, vale decir, la capacidad de disponer de sus propias políticas públicas, disponer de su propia administración, personal, recursos humanos, servicios públicos y también de sus finanzas, particularmente en las finanzas públicas, ¿no? Tanto en los ingresos públicos como en la capacidad de gasto público. Eso por un lado, lo que se llama, ¿cierto?, la autonomía o autogobierno regional, pero también mide la capacidad que tienen las regiones de influir en la toma de decisiones generales, ¿cierto?,
en la legislación nacional, en la constitución nacional o en las políticas públicas nacionales, algo que se denomina gobierno compartido. Y en ambas dimensiones Chile está muy abajo. El año 2017 probablemente ha subido un poco, sobre todo en la dimensión autonomía, pero no ha cambiado nada en la dimensión de gobierno compartido, esta capacidad, ¿cierto?, de influir en la toma de decisiones nacionales de tipo constitucional, legislativo o de políticas públicas nacionales. Ahí se ha avanzado muy, muy poco, casi nada, diría yo, desde el 2017 y algo se ha avanzado en la autonomía regional, particularmente con la elección directa de gobernadores regionales y con algunas políticas públicas que están empezando a aparecer y que lo vamos a ver al final, ¿cierto? A propósito de las oportunidades. Y luego si miramos al nivel local, ¿cierto? Porque en esta presentación tenemos el doble desafío, ¿cierto? De tratar de examinar la gestión descentralizada, por lo tanto regional y municipal, que son dos mundos también bastante distintos, con distintas trayectorias, con distintos marcos, etcétera. Pero si miramos al mundo municipal, nos encontramos a nivel comparado también con algo bastante parecido. Este es otro índice, también existen distintos indicadores, pero estos dos que les estoy presentando son los más consultados. Este índice se denomina índice de autonomía local, índice de autonomía local. Aquí Chile aparece al final, pero esto es el final como de los 2/3 de la tabla. La verdad que por razones de espacio falta un tercio, no estamos últimos, digamos, en la tabla internacional. Hay un tercio de otros países que están abajo de Chile, ¿ya? Eso para que lo tengan presente, ¿cierto? No estamos al final de la autonomía local. Estamos, como diríamos, al final de los 2/3 principales o al principio del último tercio. Y si ustedes ven la línea roja, estamos abajo del mediano, ¿cierto? Del promedio de autonomía local internacional. Y estamos, ahí subrayo particularmente, como en el caso anterior, como en el caso de la autoridad regional, muy lejos de dos países que son también unitarios y descentralizados, que no nos estamos comparando con estados federales, que son de una organización muy distinta, de una trayectoria muy distinta, históricamente, etc. Nos estamos comparando, por ejemplo, con Finlandia, que es un país unitario y descentralizado, con alta autonomía local, y con Francia, con lo cual siempre nos hemos comparado, sobre todo cuando hablamos de la organización administrativa, ¿cierto? Fíjense el índice de autonomía local muy superior en Francia, y eso tiene que ver particularmente con la capacidad administrativa de las municipalidades en Francia y fiscal. ¿Ah? En Francia. Nosotros estamos bastante abajo, insisto, eso sí, cuando vean la tabla, queda todavía un tercio de países que tienen mucha menor autonomía local. ¿Ah? Chile está al final de los 2/3 superiores. Por lo tanto, ¿cierto? Si miramos la tabla anterior y miramos esta tabla, nos encontramos, ¿cierto?, con que Chile tiene un bajo nivel de autoridad regional y un bajo nivel de autonomía local. Y eso, ¿cierto?, es bastante coherente, ¿cierto?, con lo que es nuestro marco actual y que ha tenido, ¿cierto?, una tradición histórica en ese sentido, que es su carácter, ¿cierto?, de ser un Estado unitario y en donde la dimensión en donde se ha avanzado incipientemente en una cierta desconcentración o descentralización es en la administración. Muy poco en la dimensión política y bastante poco también en la dimensión fiscal o financiera. Eso ha sido la tónica históricamente, ¿cierto? Desde la Constitución de 1833, el Estado de Chile es un Estado unitario e inicialmente además fuertemente centralizado. Y eso tuvo ciertos rendimientos, algunos dicen, ¿cierto?, durante el siglo XIX, positivos en términos de unidad del Estado. Había bastantes países de América Latina que durante los primeros años de la independencia se enfrentaron en fuertes disputas, incluso guerras civiles, territoriales, mientras que Chile logró consolidar una unidad, una estabilidad
que fue bastante positivo. Luego la Constitución de 1925, avanzando hacia el siglo XX, también es una constitución bastante centralista. Inicialmente había la idea, ¿cierto?, de generar un desarrollo territorial mayor, particularmente a través de las provincias, pero eso durante el despliegue de los sucesivos gobiernos en el siglo XX, hasta por supuesto, ¿cierto?, el golpe de Estado, quedó bastante trunco, la verdad. De hecho, hay un libro muy importante, hay dos libros, ¿cierto? El libro de Jorge Ahumada, a fines de la década de los 50, En vez de la miseria, y el libro de Aníbal Pinto Santa Cruz, que fueron muy influyentes, ¿cierto? Sobre todo en los gobiernos de mediados de los 50, de los 60 y de los 70, en cuanto a que uno de los problemas críticos en esa época, ¿cierto? Estamos hablando hace 70, 80 años atrás, uno de los problemas críticos de Chile era su elevado centralismo y la falta de oportunidades de desarrollo en los territorios. Luego con la dictadura, ¿cierto? Viene otro proceso que está particularmente afincado en la idea, ¿cierto?, de un centralismo político y una desconcentración administrativa por razones de eficiencia, ¿cierto? De eficiencia de la administración, se deslocalizan y ahí empieza el proceso de deslocalización de la educación, de la salud, particularmente a las municipalidades. Y eso es recogido en 1980 en la Constitución que nos rige actualmente, que se mantuvo sin muchos cambios, salvo en cuanto a la dimensión de la democratización. En la década de los 90, ¿cierto? Se avanza con la elección directa, ¿cierto?, de los concejales, las concejalas, de las alcaldesas y los alcaldes a nivel local. Luego, entrado el siglo XXI, con la elección directa de consejeros y consejeras regionales. Y muy recientemente, ¿cierto?, con la elección directa de gobernadoras y gobernadores regionales. Eso es a mi juicio, un elemento de democratización, pero no tanto de descentralización. Y el cambio que hemos observado, sobre todo en los últimos años, ya si vamos aterrizando a los últimos 10 años, es un cambio vinculado sobre todo a nivel regional. Ahí es donde se ha puesto el énfasis mayor de las reformas constitucionales y legales en los últimos años. El año 2017 se aprueba la elección directa de gobernadoras regionales que se implementa en una reforma legal el 2018 y acontece por primera vez el 2021. Y tenemos, ¿cierto?, un primer ciclo de gobernadoras y gobernadores electos el 2021, que luego el 2024, ¿cierto?, el año pasado, aconteció la segunda elección. Por lo tanto, un proceso bastante reciente y que ha estado acompañado de un conjunto de leyes en materia de fortalecer a los gobiernos regionales, ¿cierto? Insisto, en los últimos 10 años el foco es la descentralización regional, pero estas leyes todavía tienen bastantes limitaciones y han tenido sobre todo una implementación muy, muy lenta. Parece ser entonces, ¿cierto?, con esa cita que coloco ahí, que en Chile todavía existe un fuerte debate. No quiero entrar en el debate de los procesos constituyentes, ¿cierto?, el 2022 y el 2023, pero yo creo que también son una manifestación de ese signo de que no hay un consenso claro y amplio en la sociedad chilena en torno a cuál es el modelo en régimen, ¿cierto?, de mediano y largo plazo que queremos del Estado en los territorios. Si queremos, ¿cierto?, mantener la estructura actual, si queremos cambiar fuertemente la estructura actual, como se propuso en algún momento, ¿cierto?, con esta idea de Estado regional, parece ser que no va por ahí el consenso, pero tampoco hay un consenso en torno a una descentralización dentro del Estado unitario, ¿ya? Descentralización dentro del Estado unitario más profunda, como sería en el caso de Finlandia o de Francia. Entonces nos debatimos, ¿cierto?, en ese debate entre pluralismo y uniformidad. Mientras que los modelos comparados han avanzado bastante y con bastante sofisticación, creo yo, en un modelo distinto, que es un modelo dentro de los estados no federales, ¿ya?, sin
acercarse a un Estado federal, dentro de los estados no federales, ha avanzado a procesos de descentralización integrales, con esas tres dimensiones que hemos mencionado: la descentralización política, la descentralización administrativa y la descentralización financiera. Pero con un apellido o con un condicionante, que esa descentralización se hace de manera coordinada o, mejor aún, cooperativa. Porque lo que hemos, como decía al principio, lo que estas reformas recientes parecen indicar es que el énfasis ha estado dado por la autonomía, dar mayores capacidades de decisión en ciertos ámbitos de política pública a los gobiernos regionales particularmente. Pero poco se ha avanzado en una idea de mayor coordinación o cooperación entre los territorios, gobiernos regionales, municipalidades y también, ¿cierto?, con la mirada nacional. Esa es, en cambio, ¿cierto?, la fórmula que ha resultado más exitosa de países, ¿cierto?, como Francia, como los Países Bajos, o incluso en nuestro continente como Colombia, que han avanzado no hacia un Estado federal, insisto, sino dentro del Estado unitario, no federal, pero con mayor descentralización. Lo han hecho no solo dando ciertos ámbitos de competencia, dando más recursos a los gobiernos regionales o a las municipalidades, sino que entendiendo que la gobernanza, como decía Guillermo al principio, se construye de manera multinivel, no generando islas separadas, ¿cierto? Que el gobierno nacional hace esto, las regiones, gobiernos regionales hacen esto otro, la municipalidad es algo distinto, sino más bien, ¿cierto?, que son todos parte de un sistema de gobernanza en donde tienen que generar instituciones, mecanismos, procedimientos para una toma de decisiones idealmente cooperativa, o por lo menos, si no cooperativa, que implica un consenso más bien voluntario, si no cooperativa, si no logramos ese objetivo, por lo menos coordinada. Y la tercera dimensión, que es muy importante para la sustentabilidad, y voy rápidamente para eso, es la de la equidad territorial, ¿cierto? Esa es una dimensión que yo creo que está presente, pero hay que poner más énfasis, porque en la medida en que avancemos en reformas de descentralización, y sobre todo que el énfasis esté puesto en la autonomía y no tanto en la coordinación, o no igualmente en la coordinación y la cooperación, se van a aumentar, y eso lo dice toda la literatura comparada, en eso sí que hay consenso, se aumentan las diferencias territoriales existentes. ¿Por qué? Porque los territorios que actualmente tienen ciertas capacidades, al darles más autonomía, van a mantener esas capacidades, esos recursos existentes, que ya existen, por ejemplo, ¿cierto?, en las regiones mineras, por ejemplo. Mientras que aquellos que no tienen esas capacidades, si los dejamos solos de alguna manera, ¿cierto?, les damos autonomía en ciertos ámbitos y no avanzamos también en equidad territorial, van a disminuir relativamente sus capacidades, sus posibilidades de desarrollo. Y la cuarta dimensión, que es muy importante para la sustentabilidad integral, como la mencionaba Guillermo al principio, es que hay una fuerte relación entre descentralización y participación ciudadana. ¿Ah? Es más fácil construir mecanismos participativos con complejidades también, ¿cierto? Lo podemos discutir más adelante. Pero es más factible generar mecanismos participativos en los espacios locales particularmente, luego en los espacios regionales y más complejo todavía cuando vamos a la toma de decisiones nacionales. Paso ahora a la sustentabilidad. Aquí es donde, ¿cierto?, yo creo, ¿cierto?, que hay un contexto bastante limitativo, bastante limitativo. El marco constitucional y legal, ya lo hemos dicho, ¿cierto?, es de un Estado unitario con una mera descentralización administrativa. No hay descentralización política, no hay descentralización fiscal, salvo con los recursos propios, los fondos propios que tienen las municipalidades, pero como sabemos en la práctica son un puñado de municipalidades la que puede realmente defenderse, ¿cierto?, y sobrevivir con los recursos propios. La gran mayoría, la enorme mayoría depende, ¿cierto?, de las transferencias que le hacen otras municipalidades y le otorga, ¿cierto?, el nivel central. En consecuencia,
es un marco muy, muy limitativo para una acción autónoma y también es muy limitativo para una acción coordinada. La normativa nacional es de una alta homogeneidad, ¿cierto? Es una normativa dada por leyes y por políticas públicas de carácter nacional, por marcos normativos nacionales que contrasta con la enorme diversidad de todo tipo, ecosistémica, geográfica, cultural, socioeconómica, que existe en Chile, tanto entre las regiones como incluso al interior de las regiones, entre las comunas. Basta decir, ¿cierto?, solamente como los desafíos que hoy en día presenta el mundo rural, para lo cual, ¿cierto?, se cuenta actualmente, Chile cuenta con una política de desarrollo rural, pero que todavía entiendo se ha avanzado muy poco en su implementación. Las municipalidades tienen una enorme heterogeneidad y se enfrentan con un marco normativo sumamente homogéneo y sumamente rígido. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cierto? Eso implica que sus plantas de personal tienen escasa posibilidad de flexibilizarla, su organización interna tienen escasa posibilidad de adaptarla a las particularidades de su territorio, ¿cierto? Y, para qué decir, las posibilidades de políticas públicas. En el caso de los gobiernos regionales pasa algo bastante similar, con el agravante de que este proceso de fortalecimiento de la regionalización, que en el mediano plazo podría generar un espacio para una mayor heterogeneidad, ha tenido una implementación todavía muy lenta. Bueno, hay que recordar, por cierto, que nos hemos encontrado entre medio con el estallido social, que generó dos procesos constituyentes, por lo tanto, ¿cierto? Eso fue, piensen, estas leyes datan del 2018 y al año siguiente, ¿cierto? El 2019, aparece el estallido social que hace que el país se enfrasque en una discusión muy, muy marco, ¿ah? Que no daba el pie, ¿cierto?, para implementar estas leyes, porque se estaba discutiendo, ¿cierto?, un marco. Y también, por cierto, con la pandemia, que centralizó las decisiones por prácticamente 2 años muy fuertemente. Hay que recordar, ¿cierto?, que estuvimos en ese contexto prácticamente 2 años con estados de excepción constitucional que implicaban, ¿cierto?, una centralización de la toma de decisiones del mando político administrativo muy fuerte. En consecuencia, se avanzó muy poco y recién desde el año 2022 se está empezando a avanzar con la implementación de esta legislación del 2018, pero todavía de manera muy incipiente. Por ejemplo, ¿cierto? Se aprueba muy recientemente, y esto es solo un ejemplo, la ley muy importante en materia de sustentabilidad del servicio de biodiversidad y áreas protegidas y del sistema de áreas protegidas, en donde esta legislación, mi hipótesis, una hipótesis, ¿cierto?, es que se perdió ahí una oportunidad de haber otorgado un rol mayor a los gobiernos regionales en materia de áreas silvestres protegidas. ¿Ah? Me da la impresión, pero lo planteo como una hipótesis, puede quedar para las preguntas, los comentarios, que esta ley tiene una mirada fuertemente de empoderar a la institucionalidad ambiental, superar a la CONAF, por cierto, regular más sistémicamente el sistema de áreas silvestres protegidas, que estaba bastante disperso. Todo eso es muy positivo, pero no tuvo una mirada complementaria a estos procesos de descentralización que estaban, particularmente a nivel regional, que estaban en paralelo, insisto. Ya desde el año 2017 se había reformado la Constitución para eliminar a los intendentes y generar gobernadores regionales directamente elegidos en paralelo con delegados presidenciales regionales, ¿cierto? Pero ya venía ese proceso, que además se implementa, por lo menos desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista práctico, con una serie de legislaciones de fortalecimiento de la regionalización en 2018. Y en paralelo se está discutiendo algo muy importante para la sustentabilidad, que es la regulación más uniforme, más ordenada, más sistemática del sistema de áreas silvestres protegidas y generar, ¿cierto?, un servicio público en torno a aquello. Mi hipótesis es que ahí se perdió una oportunidad para haber otorgado un rol mayor, ¿cierto?, a los gobiernos regionales en esto, y que ahora algunos gobiernos regionales están retomando, ¿cierto?, con la posibilidad de transferencia de competencia. Y ahí vamos a ver más adelante
cuáles son las oportunidades que eso puede presentar. Desde el punto de vista institucional, hay también una serie de desafíos que van más allá del marco normativo, que tienen que ver con la gestión pública. El primero, como ya lo decíamos antes, yo creo que es la falta de una visión compartida y clara, consensuada, de un amplio consenso, porque esto requiere un amplio consenso social en el de mediano y largo plazo, ¿cierto?, acerca de la descentralización. ¿Cuál es el horizonte que queremos? Eh, Hubo un intento bastante positivo de esto que fue el año 2014. Se generó una comisión asesora presidencial y hay que reconocer el trabajo que se hizo liderada por Heinrich von Baer y Esteban Valenzuela. En esa oportunidad se generó un informe de amplio consenso y ese informe tenía una serie de medidas, una gran cantidad de medidas de corto, mediano, largo plazo. De ese conjunto de medidas se implementaron muy pocas. La principal siendo esto que ya dijimos, de elección directa de gobernadores y gobernadores regionales y la ley de fortalecimiento de la regionalización. Pero esa ley ha quedado escasamente implementada hasta el día de hoy, ¿cierto? Y se ha avanzado muy poco en las otras medidas que se plantearon en ese informe del 2014, hace ya más de 10 años, en materia, por ejemplo, de descentralización administrativa, de descentralización política y particularmente de descentralización financiera y fiscal. Y también de mecanismos de coordinación. También yo ahí le hago un matiz al informe de 2014, que es que ese informe todavía estaba bastante impregnado, a mi juicio, por la idea de autonomía y poco por la idea de coordinación, o menos aún, ¿cierto?, por la idea de cooperación, que es el escenario mayor, idóneo, ¿cierto?, de que las distintas institucionalidades desde lo local, regional y nacional cooperan por las tareas comunes donde, ¿cierto? Yo creo que el ámbito de la sustentabilidad es particularmente paradigmático de la necesidad de cooperación o al menos coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El año pasado se generó un nuevo Consejo Asesor Presidencial que aprobó a fines de año, a principios de este año 2025, un informe de amplio consenso, nuevamente una comisión, un consejo más bien técnico, ¿cierto?, de destacados académicos que nuevamente hay que reconocer, ¿cierto?, lo lidera Heinrich von Baer y Amaya Alves, pero hay un conjunto de académicos, académicas intelectuales que con amplia también experiencia en servicio público, que hacen un conjunto de recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. Ese informe nutre a una discusión que se está teniendo en el gobierno actualmente a propósito de una política de descentralización, que sería la primera vez en Chile que se apruebe una política pública de carácter nacional con mirada de mediano a largo plazo en torno a la descentralización. Esa política pública todavía no se ha aprobado. Existe la expectativa de que se apruebe durante este gobierno, pero, ¿cierto?, como toda política pública, su implementación va a depender del próximo gobierno y tiene, ¿cierto?, un nivel de estabilidad bastante complejo. A mi juicio, este consenso tendría que representar y expresarse sobre todo a nivel constitucional. Ahí es donde se expresan los máximos consensos. Y de hecho, ¿cierto?, una de las medidas que se plantea es cambiar la definición de Estado de la Constitución desde un Estado unitario descentralizado a un Estado descentralizado, que implica, ¿cierto?, no un Estado federal, para nada, ¿cierto?, no un Estado federal, pero sí una forma de Estado que se abre a la posibilidad de mayor descentralización en lo político, administrativo y fiscal, sin ser, por cierto, un Estado federal. Es una fórmula intermedia que muchos países han adoptado, entre ellos, como decimos, Francia, los países escandinavos o incluso dentro de América Latina en casos de Colombia. Sin embargo, todavía donde institucionalmente, fuera de ese punto de faltar la visión compartida, estamos muy al debe es en los mecanismos de
coordinación o para qué decir de cooperación. De hecho, si miramos dos puntos críticos para la sustentabilidad a nivel regional y local, como son la zonificación del uso del borde costero y la evaluación de proyectos, nos encontramos con que los mecanismos de coordinación existen, pero tienen un carácter bastante débil. A nivel de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, ¿cierto? Existe esta comisión presidida por el gobernador regional y en paralelo, ¿cierto? Tenemos la Comisión de Evaluación de Proyectos en materia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dirigida por el delegado presidencial regional y ambos mecanismos, ¿cierto? Son instancias de coordinación, pero con un nivel bastante bajo. Y luego si vamos desde los organismos a los instrumentos de coordinación, sobre todo a nivel regional, se presenta un panorama sumamente complejo, ¿cierto? Tenemos estrategias regionales de desarrollo, por un lado. Por otro lado, tenemos que los servicios públicos y las secretarías regionales ministeriales planifican sectorialmente las inversiones sin conversar demasiado con la estrategia regional de desarrollo. Luego tenemos la planificación territorial, que hasta ahora por lo menos ha sido particularmente urbanística, ¿cierto? Con los planes reguladores comunales y en cierta medida con los reguladores intercomunales, y en donde hay un espacio, lo vamos a ver a continuación, de oportunidad con los planes regionales de ordenamiento territorial. Y después tenemos la planificación propiamente ambiental, por ejemplo, ¿cierto? Donde podríamos considerar a las áreas silvestres protegidas. Esos instrumentos no están adecuadamente coordinados. Entonces nos podemos encontrar, ¿cierto?, con estrategias regionales de desarrollo de una región X, ¿cierto?, que apuntan en una dirección, planificación sectorial de inversiones que apunta en otra dirección, planificación territorial que apunta en otra dirección y planificación ambiental, por ejemplo, ¿cierto?, con planes regionales de cambio climático o planes locales de cambio climático que apuntan en una cuarta dirección. Tenemos que hacer, ¿cierto?, conversar, consensuar y coordinar a esos instrumentos. Y en el plano municipal nos encontramos con un problema particularmente de falta de recursos, ¿cierto? En la educación es donde se vio eso más dramáticamente y fue necesario entonces ir hacia un proceso de alguna manera, de recentralización, porque estos servicios locales de educación pública significan, ¿cierto?, quitarle ese ámbito que no, claramente no estaba funcionando bien a las municipalidades y llevarlo, ¿cierto?, a un nivel superior, macro, ¿cierto?, o intermunicipal. Y esos recursos no son solo financieros, sino también recursos de personas, ¿cierto? La falta de personas para hacer frente, ¿cierto?, a los múltiples desafíos que presentan la municipalidad y la alta heterogeneidad. Pero quiero terminar en 2 minutos, ¿cierto?, en honor al tiempo, 2 o 3 minutos, con ciertas oportunidades. El panorama no es solamente negativo o de desafío. Yo creo que hay al menos 5 oportunidades, y esto por favor es un catálogo que no es exhaustivo, ¿cierto? Y en la hora de las preguntas, en los comentarios podemos conversar más sobre otras materias o estas mismas, ¿cierto? Donde ustedes vislumbren oportunidades o también desafíos. Pero a mi juicio hay por lo menos 5 oportunidades en lo que han sido los procesos recientes, particularmente en el nivel regional, pero también en el nivel comunal. Primero está este incipiente proceso de ordenamiento territorial. O sea, hay que destacar que recién desde el año 2019, corrígeme si me equivoco, Guillermo, existe una política nacional de ordenamiento territorial. Y se supera la visión solamente urbana y se crea, ¿cierto?, un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial que establece, ¿cierto?, esta política nacional de ordenamiento territorial, que yo creo que es un hito muy importante. Ahora, esa una política tendría que bajar, ¿cierto?, a la planificación. Y ahí es donde están, ¿cierto?, los planes regionales de ordenamiento territorial, que deben elaborar, ¿cierto?, los gobiernos regionales. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad importante. Ahora, esa oportunidad, fíjense, está desde el año 2018. Desde el 2018 que se habla legalmente de planes vinculantes, además, de ordenamiento territorial. Sin embargo,
hasta la fecha, no se ha dictado el reglamento que nos diga cómo se elabora, cuáles son los contenidos, los requisitos, el procedimiento para elaborar estos planes regionales de ordenamiento territorial. Se han ingresado distintos reglamentos, se han elaborado, ¿cierto?, por el gobierno anterior y por el actual, distintos reglamentos que se ingresan a la Contraloría, están en la etapa final, pero no se han aprobado, ¿no? Entiendo que la última versión se retiró hace unos pocos meses de la Contraloría. En consecuencia, ¿cierto? No han podido los gobiernos regionales, ¿cierto? Se han hecho en algunos gobiernos regionales, algunos como estudios previos, pero todavía entiendo que no hay ningún gobierno regional que esté en un proceso ya formal, ¿cierto?, de elaboración de su plan regional de ordenamiento territorial. Por lo tanto, ¿cierto?, vamos a tener que esperar todavía más, ¿cierto?, tiempo hasta que aparezca el reglamento que nos dé las coordenadas para elaborarlos, para el procedimiento, los contenidos, etcétera. Y luego, ¿cierto?, que los gobiernos regionales tomen la iniciativa, porque esta es una competencia que tienen ahora los gobiernos regionales, encabezados por los gobernadores y las gobernadoras regionales y su consejo regional, que ya no tiene el nivel central y tiene la gran oportunidad, ¿cierto?, de mirar al territorio regional en su conjunto y no solo a los espacios urbanos. Pero también tiene limitaciones, ¿cierto? Que esas limitaciones están dadas fundamentalmente por el hecho de que estos PROT, cuando se elaboren, cuando se empiecen a elaborar, van a tener que respetar a la planificación urbanística ya establecida. Vale decir, los planes reguladores comunales, ¿cierto?, tienen que incorporarse en los PROT, pero el PROT no podría modificarlo. En consecuencia, ¿cierto?, ahí hay un gran límite, ¿cierto?, porque hoy en día existe 2/3, 80%, ¿cierto?, de las municipalidades que tienen sus planes reguladores comunales, y en consecuencia, ¿cierto?, hay un gran espacio donde no van a poder intervenir, por lo menos no formalmente. Se podría dar un régimen más bien de coordinación, y creo que sería lo lógico, para darle sentido a esta herramienta, ¿cierto? Para darle sentido a la herramienta de los PROT, que se dé una coordinación con las municipalidades respectivas para que luego de aprobado el PROT haya una serie de reformas a los planes reguladores comunales que hagan coherentes los reguladores comunales con los PROT. No tendría ningún sentido, ¿cierto?, hacer una regulación del ordenamiento territorial en su conjunto en donde, ¿cierto?, se diga, bueno, vamos a simplemente tocar el territorio rural, bueno, simplemente entre comillas, porque es un gran espacio, por cierto, pero dejar de lado, ¿cierto?, lo que se haga con la planificación urbanística de los reguladores comunales. Entonces, yo creo que tendría que haber, eso quizá requeriría alguna reforma legal, pero sobre todo un espacio de gestión pública en donde haya más coordinación y se reconozca, ¿cierto?, el carácter ordenador de los reguladores de ordenamiento territorial de carácter regional, porque tienen la mirada más sistémica del territorio. Luego hay un segundo espacio, me salto al punto 3 para mantenerlo dentro del nivel regional, que es la gobernanza de las áreas metropolitanas. En Chile se ha avanzado muy fuertemente en los últimos tiempos de un fenómeno más bien, ¿cierto?, natural, ¿cierto?, de crecimiento de las ciudades, de las grandes ciudades, de las metrópolis. En todo el país, prácticamente todas las regiones existen áreas metropolitanas. Y no ha habido hasta ahora, ¿cierto?, una gobernanza para esas áreas metropolitanas. Cada área metropolitana existe de facto, ¿cierto? Existen conurbaciones, existen ciudades más allá de los límites comunales, pero no se gobiernan, por ejemplo, en los sistemas de transporte, en los sistemas de infraestructura, en los residuos, en la basura, etcétera, etcétera. Y eso es lo que debiera gobernarse a través de las áreas metropolitanas. Hoy en día, la institucionalidad es del nivel regional, vale decir, los gobiernos regionales harían el rol de gobernanza de las áreas metropolitanas, pero eso va a tener que ser en fuerte régimen de coordinación o idealmente de cooperación con las municipalidades respectivas. No puede ser una gobernanza exclusiva de los gobiernos regionales. También ha habido municipalidades muy activas en materia de sustentabilidad en sus territorios. Por ejemplo, ¿cierto?, hay que recordar que la idea de los humedales urbanos, que luego se recoge en la ley, parte desde algunas comunas pioneras, ¿cierto? Hay ahí
un tema en los territorios, nuevamente los liderazgos son mucho más proactivos, algunos, ¿cierto? Mucho más proactivos y avanzan muchas veces sin un sustento legal. Luego tiene que venir la ley, ¿cierto?, a reconocer una realidad que ya estaba la municipalidad estableciendo. Incluso también luego de la ley marco de cambio climático con los planes comunales de cambio climático. Yo creo que la elección directa de gobernadores regionales también representa una oportunidad si es que se aprovecha para la descentralización cooperativa o coordinada. Y también, por último, ¿cierto?, este vínculo entre la participación ciudadana, procesos que van desde abajo hacia arriba, procesos más participativos, pero también con hartos desafíos. Fíjense que recientemente, ¿cierto?, se está discutiendo, por ejemplo, y ocurre en todas partes, a propósito de ciertas políticas públicas donde se instalan mecanismos participativos, por ejemplo, a través de referéndum, plebiscitos, que van en una cierta dirección, y luego otros mecanismos participativos, como son los COSOC, Consejos de la Sociedad Civil, van en una dirección distinta. Entonces, los mecanismos participativos son muy importantes. Yo creo mucho en los mecanismos participativos y creo que hay una relación muy fuerte entre participación ciudadana y descentralización porque es más fácil y es más conducente la participación ciudadana a nivel local y regional, pero también hay que diseñarlos adecuadamente para que no generen decisiones contradictorias o en definitiva terminen entrampando la sustentabilidad. Bueno, eso es lo que yo les quería plantear. Quedo abierto a las preguntas y a los comentarios y les agradezco mucho la oportunidad y el tiempo que se han dado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Muy, muy interesante esta reflexión. Me llama la atención algunos conceptos que quisiera repasar. Esto de tener una mirada de medio y largo plazo. Si el país está funcionando a los 4 años con suerte y la necesidad de armar territorio, porque los territorios se construyen. ¿No? Esta relación entre el desarrollo humano y la naturaleza hace que se construyan los territorios y por lo tanto si se construyen, pueden tener ciertas características que podemos a priori definirlas y se construyen para vivir en sociedad donde hay distintas visiones, distintas miradas, distintas propuestas, digamos. Y si queremos vivir en sociedad, tenemos que estar de acuerdo en cosas. ¿Ah? Que me gusta mucho esto de tener la visión compartida que tú dices, que necesariamente hay situaciones en que no se pueden resolver caso a caso. Cada uno quisiera tener la libertad absoluta de hacer lo que le parezca, pero cuando vive en sociedad tiene ciertos derechos y tiene ciertas responsabilidades también, po. Si en las ciudades no existieran los semáforos, la cantidad de choques sería mucho mayor, ¿te fijas? Y entonces se ponen ciertas, no sé, llamar las reglas, ciertas condiciones de convivencia. Y para este caso, para establecer principios comunes. Entonces, me está pensando, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto construir estas visiones comunes de medio y largo plazo? ¿Verdad? Y andamos siempre a la cola, po, detrás. ¿Ah? Ahora vamos detrás del hidrógeno verde, vamos detrás del litio, ¿verdad? Este, vamos detrás de todo, vamos siempre reparando. Que es típico de los chilenos, parece, como que estamos más acostumbrados a reparar que a generar situaciones. Y eso nos aumenta los costos porque es conocido que reparar es más caro que construir bien. Entonces, hay una cosa que me gustaría conocer tu opinión, es ¿por qué cuesta esto? Y entender la planificación como hacer planes, que a mí me parece que otro tema que es muy difícil en Chile. Nos damos por satisfechos, tenemos el plan, listo, lo hicimos, está escrito, pero no lo aplicamos y no lo compartimos. No es un plan consensuado, con responsabilidades, con, eh, con atribuciones, pues, con metas, qué sé yo. Entonces, construimos, planificar, creemos que es hacer un informe. ¿Ah? Que está un poquito distinto a lo que es la planificación, sobre todo cuando uno mira este concepto del multinivel, que a mí me parece que es una
muy buena mirada de poder hacer visiones conjuntas y de poder lograr ciertas cosas. Me gustaría que pudieras insistir un poquito más en esos conceptos. ¿Cómo crees tú que se puede resolver este problema de un país que se ha venido haciendo? Pues acuérdense que 200 años atrás este país era más chiquitito, se ha ido incorporando territorio. Entonces el concepto de país unitario tiene que ver mucho con armar un territorio y ahora tenemos que administrarlo descentralizado, desconcentradamente, pero no para hacer lo que uno quiera, po. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Guillermo. Sí, muy buena pregunta o comentario, ¿cierto? Yo creo que ese claramente un tema muy profundo. El ejemplo para mí más paradigmático de la dificultad de construir nuevos consensos, ¿cierto? Consensos hacia el futuro, en el entendido de que los consensos pasados están de alguna manera en crisis o están en un escenario de cambio, porque uno también podría decir, ¿cierto? No es necesario construir nuevos consensos, los consensos pasados o vigentes, ¿cierto? Siguen estando válidos. Yo personalmente creo que eso no es así. Yo creo que ha habido sucesivas manifestaciones de distinto tipo de que los consensos pasados o vigentes, digamos, están en una situación de crisis, están en una situación de crisis en distintos planos. ¿Ah? Para ir al espacio, uno podría hablar, ¿cierto?, del estallido social, de distintos planos, ¿no? Pero para ir al espacio nuestro, se hacen, por ejemplo, ¿cierto?, de distintas instituciones mapas de conflictos socioterritoriales y socioambientales que solo han ido aumentando en el tiempo. Y en los distintos, abarcan los distintos espacios de nuestra geografía, no han disminuido, la conflictividad socioterritorial y socioambiental no ha disminuido, ha ido aumentando, se han hecho reformas, pero como tú bien decías, muchas veces esas reformas no se implementan o se implementan parcialmente, por lo tanto parece ser cierto que llega un nuevo gobierno y como no está convencido de esas reformas porque no hay este consenso, ¿cierto? No las implementa o las implementa parcialmente, le da un giro a la implementación que desvirtúa la reforma anterior, o sea que no hay un consenso en definitiva, ¿cierto? Y eso yo creo que se vio, por ejemplo, ¿cierto?, los procesos constituyentes, ¿cierto?, donde se intenta construir, hay dos propuestas que no logran concitar el respaldo ciudadano mayoritario. Y nos mantenemos entonces, ¿cierto?, con el mismo marco, nos mantenemos con el marco actual. Entonces la pregunta es si ese marco refleja el consenso vigente. Ese es un debate abierto. Yo creo que ese es un debate abierto en la sociedad. Si uno, a mi juicio, va a ciertas señales, por ejemplo, en materia de descentralización, este informe reciente de una comisión muy amplia, muy transversal, muy plural, de descentralización, se observa ahí que el consenso vigente no está proyectado hacia el mediano a largo plazo. Se plantea en ese informe un nuevo consenso, como decía yo, hacia un Estado descentralizado, que no significa pasar a un Estado federal o a un Estado regional, como en algún momento se habló en Chile, sino que significa, ¿cierto?, abrir la posibilidad a no el mero centralismo o la mera desconcentración y la descentralización administrativa que hemos conocido, sino una descentralización de tipo político y financiero. Yo creo que ese informe todavía era deficitario porque ponía mucho el énfasis en la autonomía y ojalá podamos, si yo puedo transmitir algo, ¿cierto?, en esta conversación, es que la descentralización no es solo autonomía, no es solo otorgarle más posibilidades de autodecisión a las regiones o a las comunas, en lo político, en lo administrativo, en lo fiscal, sino también es que esas decisiones estén coordinadas entre las comunas, entre las regiones y, por cierto, con el nivel central, porque si no, vamos generando, ¿cierto?, parcelas, islas de decisiones, de recursos, de capacidades políticas que no conversan entre sí y, entre otros, ¿cierto?, en materia de cambio climático, en materia de ordenamiento territorial, en materia de áreas silvestres, de sustentabilidad en general, ¿cierto?, se requiere una mirada planeta, ¿cierto?, para el planeta.
no estamos en ese nivel, digamos, pero por lo menos una mirada, ¿cierto? Macro, en muchos casos macro, local, macro regional incluso, que trasciende las fronteras de las divisiones político-administrativas. Yo creo que todavía no se está conversando tanto de la dimensión de la descentralización coordinada y ahí debiéramos avanzar, pero es posible construir esos consensos y yo coloco un solo ejemplo, a mi juicio, muy bueno desde el punto de vista de la descentralización sustentable, que es el de la Política Nacional de Energía. Cuando se elabora esa Política Nacional de Energía frente a la gran crisis energética y al debate tremendo, ¿cierto?, de las centrales hidroeléctricas en el sur, particularmente, ¿cierto?, Hidro Aysén, en Aysén, se genera un gran debate, hay una crisis energética, ¿cierto? Además, ¿cierto? Está el tema del gas con Argentina, etcétera. Y se hace, la necesidad nos lleva a un consenso en torno a avanzar en las energías renovables no convencionales. Y eso permitió generar esta política nacional de energía con un consenso muy fuerte con las regiones, con las comunas, con el sector privado, con las distintas institucionalidades públicas que tienen una injerencia en materia energética y ha permitido, ¿cierto?, el auge de las energías renovables no convencionales, muy fuerte, ¿cierto?, en lo solar, en lo eólico y en otras. Ahora parece ser, ¿cierto?, que hay que hacer algunas revisiones al tema de la política. Bueno, yo creo que eso es parte, ¿cierto?, de este proceso. El consenso tampoco significa que sea algo que esté escrito en piedra, que no se pueda modificar. Pero por lo menos sirvió, ¿cierto?, para poner, hubo un proceso participativo también bastante amplio para generar esa política. Yo creo que el ejemplo de cómo se construyó la política nacional de energía, y creo que el gobierno actual ha intentado construir una política de descentralización en esas coordenadas. Se hizo un proceso participativo, se levantó por parte de la Subdere un informe de participación territorializada, ¿cierto?, en las comunas, en las regiones, para elaborar esta política de descentralización. Se generó este consejo asesor de carácter técnico en materia de descentralización que concluyó con un informe en enero pasado y ahora se está definiendo porque finalmente la tiene que aprobar. Yo siento que eso es un buen avance, siento que va a quedar insuficiente, eso sí, si es que se aprueba, porque falta esta mirada más coordinada. Y lo otro que le agregaría es que en el caso de la descentralización, esto requiere un consenso mayor porque las reformas son de tipo político-administrativa más estructurales. Entonces, creo que es un consenso que debiera estar plasmado en la Constitución, a diferencia de la política de energía, que no requería esas reformas político-institucionales. Por ejemplo, ¿cierto? Si queremos darle un rol mayor a los gobernadores o gobernadoras regionales, eso requiere ciertos cambios normativos mayores del diseño constitucional. Si queremos darle más competencia y avanzar a una descentralización más profunda, coordinada y cooperativa. Desde lo regional, por ejemplo, como decíamos con los PROT, eso requiere también un conjunto de reformas legales. Por lo tanto, ahí la política que puede aprobar este gobierno va a quedar insuficiente porque se va a requerir, ¿cierto?, de cambios legales. Y habrá que esperar, ¿cierto?, al próximo periodo para ver si es que es posible avanzar en aquello. Pero claramente falta un consenso, pero es posible. El ejemplo de la política de energía yo creo que demuestra que en nuestro país es posible avanzar en esos consensos. Y es necesario avanzar en consensos territoriales porque no hay que olvidar que nuestra geografía es muy diferente, que tenemos una isla que está ubicada a cientos de kilómetros de Chile, que está en la Polinesia, que además tiene pueblos originarios ahí con una realidad muy, muy distinta, que es parte del consenso, que tenemos pueblos, luego dentro del Chile continental, tenemos pueblos indígenas que tienen realidades muy distintas y que por lo tanto hay que atenderlas, que tenemos realidades muy distintas en la Patagonia, en el extremo norte, en la zona central, en la zona centro-sur, y que por lo tanto, ¿cierto?, esta mirada tan uniforme, tan homogénea, no da cabida de esa diversidad. En consecuencia, un consenso territorial yo creo que también es parte del debate. Y quizá mirar a la experiencia de la política de energía, cómo se construye, puede ser una buena manera de hacer las cosas en materia de descentralización también, creo yo.
Ok, muchas gracias. Francisca, comentario, consulta en el chat. Hay un comentario de Jorge Ibáñez que hace una mención a la reforma del 2005 del tercer artículo de la Constitución. Em, no sé si Esteban podrías quizás darnos una mayor apreciación tuya en torno a esta reforma. Sí, muy buen comentario, la verdad. Sí, la reforma del 2005 fue una reforma constitucional muy importante porque significó poner fin a los enclaves autoritarios, ¿cierto? Recordemos que hasta esa fecha teníamos ciertos senadores designados, vitalicios algunos, teníamos un rol muy fuerte de las Fuerzas Armadas en el proceso político, el Consejo de Seguridad Nacional, también se hacen algunas otras reformas. Esta reforma en particular yo creo que no fue tan decidora porque en verdad ese artículo tercero que menciona Jorge, gracias Jorge, es una norma que ya estaba en la Constitución, estaba más adelante, estaba en el capítulo 14 a propósito de los gobiernos regionales y locales, justamente. Entonces lo que se hizo fue llevarla de una parte como más específica de la Constitución al artículo tercero. Y en consecuencia una reforma más bien simbólica. Y ahí es donde tendríamos que haber ido desde la reforma simbólica, de llevar, ¿cierto?, algo que estaba en algo muy específico, llevarlo a algo estructural en el artículo tercero, como de los primeros, ¿cierto?, de una parte de la Constitución que se llama Bases de la Institucionalidad, a continuación de la forma de Estado, llevarlo de esa dimensión simbólica a la dimensión de implementación. Y si uno ve cómo ha sido la trayectoria de los instrumentos que están destinados a ello, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Fondo Común Municipal, la verdad es que no se ha avanzado mucho. Las regiones y las comunas se quejan hasta el día de hoy de que estos dos instrumentos siguen operando como reproductores y disminuyen muy poco las desigualdades territoriales. O sea, este objetivo de desarrollo armónico, equitativo, desarrollo territorial equitativo que decíamos al principio entre regiones, provincias y comunas, no se está vehiculando adecuadamente a través de estos instrumentos. Se han ido creando otros, por ejemplo, ¿cierto? Se ha ido creando una política de zonas rezagadas. Eso yo creo que está muy bien, ¿cierto? Una política específica para ciertas comunas, ciertos territorios que tienen indicadores socioeconómicos muy bajos, se han ido quedando muy atrás. Hay una política, lo dijimos anteriormente, ¿cierto? Para la ruralidad. Hay una política para zonas extremas. En esas tres dimensiones se ha ido avanzando, ¿cierto? Pero mi impresión yo no soy un especialista en esas políticas, pero mi impresión es que hicimos incluso un estudio el año pasado desde el Centro de Estudios de Desarrollo sobre la política de ruralidad, de territorio rural, es que se ha avanzado muy poco en la implementación de esa política. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Tenemos una política, está muy bien que se haya aprobado, pero ¿cómo se implementa? Eso significa entonces que hay que ponerle más recursos, hay que poner más personal, más capacidades más inteligencia, más innovación en estos espacios, en la ruralidad, en los territorios rezagados, en las zonas extremas. Y eso no se está haciendo. Mi hipótesis es que no se hizo porque tuvimos entre medio, ¿cierto?, un estallido social, unos procesos constituyentes que nos llevaron, ¿cierto?, a una discusión macro. Se fijan, estábamos discutiendo macro la nueva constitución y por lo tanto tenía poco sentido avanzar en la implementación si es que quizá el día de mañana, ¿cierto?, teníamos un nuevo marco general. Eh, y además tuvimos la pandemia, ¿cierto?, que significó y que los efectos socioeconómicos yo creo que están hasta el día de hoy, ¿cierto? Una situación de crisis, una situación de empleo, y por lo tanto es más difícil tener estas discusiones que implican fuertemente discusiones sobre recursos y sobre énfasis del personal en el Estado en un contexto de crisis. ¿Ah? Va a ser muy difícil tener esas discusiones, pero yo creo que tenemos que tenerlas porque el desarrollo territorial equitativo sigue siendo una de las grandes debilidades y la descentralización va a contribuir a superar las iniquidades territoriales en la medida en que justamente no se concentre solo en dar más autonomía, que es importante, dar más autonomía quizá a los gobiernos regionales y a las municipalidades, sino que se concentre también
en que esa mayor autonomía no signifique aumentar o reproducir las desigualdades territoriales que ya existen. Vale decir, por ejemplo, ¿cierto? Que las regiones mineras, ¿cierto? Que ahora podrían ser autónomas, supongamos, ¿cierto? Un escenario de autónomas en sus tributos y que ellos quieren, ¿cierto? Que el royalty minero, ¿cierto? Se quede en las regiones mineras. Eso evidentemente, ¿cierto? Va a aumentar o por lo menos reproducir las desigualdades existentes, porque las regiones que no son mineras, ¿cierto? Y muchas que están en una situación, por ejemplo, en la zona centro-sur, en la Araucanía, en una situación socioeconómica muy, muy precaria, van a mantener o profundizar la desigualdad socioeconómica que ya tienen, si no es acompañado de un énfasis en la equidad territorial, en la solidaridad territorial muy fuerte, que va entre las regiones y también, ¿cierto?, desde el nivel central hacia los territorios más rezagados. Y también con la descentralización coordinada o cooperativa, porque si es que transferimos competencias y recursos a los territorios, por ejemplo, ¿cierto? A través de las áreas metropolitanas, a través de los planes regionales, pero esto se hace sin coordinación, por ejemplo, como decíamos, en las áreas metropolitanas o en los PROT, con el nivel local, ¿ya? Si es que vamos a generar, ¿cierto? Una especie de autonomía regional, pero sin coordinarse adecuadamente con el nivel local, sin coordinarse con el nivel nacional, vamos a seguir reproduciendo los problemas de coordinación que ya tenemos, por ejemplo, en la institucionalidad sectorial. Que el problema, ¿cierto?, de la institucionalidad sectorial que mira, por ejemplo, el territorio, ¿cierto?, de manera parcelada y no de manera integral. Por lo tanto, yo creo, ¿cierto?, que la descentralización avanza en la medida en que avance en sus dos dimensiones, de coordinación o cooperación y de autonomía, y también, dadas nuestras características, ¿cierto?, dadas nuestras características geográficas, socioeconómicas, que avance con un fuerte énfasis en la equidad territorial. ¿Tenemos algún otro comentario o solicitud? Hay una pregunta más, pero esta se me ocurrió a mí, así que voy a aprovechar el espacio para hacerla. Esteban, cuando estabas presentando en la parte final de tu presentación que hablabas de oportunidades, mencionaste el tema de la gobernanza a nivel metropolitano. Y quería preguntarte si pasar de la gobernanza que existe actualmente, que es una gobernanza más a nivel regional, pasar de esta a una gobernanza como de áreas metropolitanas, ¿es algo que requiere solo de voluntad política o es necesario que se cumplan otras condiciones para poder hacer este tránsito? No, muchas gracias, Francisca, por la pregunta. Yo creo que ahí ese es un tema en el cual hay que profundizar mucho más, digamos, la gobernanza de ciudades, la gobernanza de metrópolis. ¿Ah? En Chile nuestro ordenamiento es todavía muy uniforme. Fíjense, por ejemplo, ¿cierto?, que la Constitución de la India se reformó hace unos pocos años atrás para reconocer a las metrópolis, por un lado, y por otro lado, reconocer constitucionalmente a las municipalidades pequeñas. ¿Eh? O sea, ya se abre el panorama a una cierta heterogeneidad de la institucionalidad pública, porque las comunas no son lo mismo, no es lo mismo, ¿cierto?, una agrupación de comunas que conforman una ciudad, una metrópoli, y tampoco es lo mismo, ¿cierto?, las localidades, las comunas más pequeñas, tienen su necesidad especial, entonces se requiere una legislación y unas políticas públicas especiales. Aquí en Chile lo que se hizo, Francisca, es avanzar desde la administración comunal, no regional, sino que comunal y hacia la metropolitana. Pero esa gobernanza metropolitana había varias alternativas de cómo articularla. Una alternativa, por ejemplo, era crear una figura de una gobernanza propiamente metropolitana, como un alcalde mayor, ¿cierto? Se habla del alcalde mayor que sería, ¿cierto?, una alcaldía para esa conurbación, ese conjunto de comunas. Otra alternativa era generar una gobernanza de carácter directorial o colectiva, ¿cierto? Un comité coordinador, por ejemplo, donde estén todas las alcaldesas y alcaldes de las comunas involucradas y se elija, por ejemplo, estoy especulando, una presidencia rotativa o entre ellos se elija alguna presidencia. Otra alternativa, que fue la que finalmente se optó, es otorgarle la gobernanza al gobierno regional. Entonces ahí yo
mi hipótesis, esto es una hipótesis, porque ese proceso todavía no se ha implementado. Hay algunas áreas metropolitanas que ya están, no formalmente, pero como incipientemente declaradas. Prácticamente en todas las regiones va a haber. Pero todavía no hay ninguna que esté funcionando como área metropolitana. ¿Ah? Están ahí en ese proceso como de declaración. Hay un reglamento que sí existe para cómo se declaran, cómo se debieran gobernar, pero todavía no hay ninguna que esté siendo gobernada. Y esa gobernanza va a caer en los gobiernos regionales encabezados por los gobernadores, las gobernadoras regionales y su consejo regional y su equipo, ¿cierto? Técnico, que es muy pequeño, entre paréntesis, un equipo técnico muy pequeño, o sea, el área de gobernanza de áreas metropolitanas de los gobiernos regionales, en muchos casos es uno o dos personas, salvo probablemente la región metropolitana, ¿cierto? Que va a tener, por razones obvias, ¿cierto? Un equipo técnico mayor, pero pienses en la gobernanza, ¿cierto? Del Gran Valparaíso, del Gran Coquimbo, el Gran La Serena, ¿cierto? Aquí en la región, del Gran Antofagasta, del Gran Concepción, de Temuco, de Puerto Montt, etcétera. Eh, y ahí mi hipótesis es doble. Yo diría que primero esa gobernanza, si es que no se quiere modificar, si es que nos mantenemos entonces con los gobiernos regionales, tiene que hacerse con fuerte coordinación con los alcaldes o alcaldesas. O sea, si el gobernador o la gobernadora regional pretende imponer de alguna manera sus políticas públicas para esa área metropolitana, se va a encontrar con que los alcaldes o alcaldesas, ¿cierto? No lo van a implementar o van a movilizarse en contra o van a movilizar canales jurídicos o políticos en contra y en consecuencia eso se va a quedar en nada. Solo se va a poder construir esa gobernanza de manera coordinada e idealmente cooperativa, que es más que la coordinación, porque es cuando yo convenzo, ¿cierto? Hay hoy una construcción, como decía Guillermo, consensuada, voluntaria de qué es lo que queremos hacer en esa área metropolitana. Y eso requiere, ¿cierto?, de la sociedad civil, por cierto, del sector privado, pero en términos de la institucionalidad pública, del consenso entre gobierno regional y las alcaldes o alcaldesas involucradas, por un lado. Y por otro lado, va a requerir de fuertes capacidades técnicas, porque, insisto, ¿cierto?, se trata de diseñar los sistemas de transporte, los sistemas de infraestructura, los residuos, la localización de residuos, ciertas materias, por ejemplo, ¿cierto? Que sean metropolitanas, los humedales, por ejemplo, ¿cierto? En materia de sustentabilidad, muchos humedales cruzan el territorio de una sola comuna, ¿cierto? Los humedales no responden necesariamente a los límites político-administrativos, y así muchas otras políticas que van a requerir una alta capacidad técnica. Los gobiernos regionales no están preparados hoy en día para asumir esa capacidad técnica, no tienen el personal. En consecuencia, ahí va a ser necesario un proceso de traspaso de esa capacidad técnica que hoy en día tienen los CEREMI, las secretarías regionales ministeriales respectivos y los servicios públicos. ¿Ah? Y ese traspaso también es un proceso que tiene que ser nuevamente altamente coordinado, altamente gradual, con alto pilotaje, ¿cierto? Viendo, ¿cierto? La experiencia de yo, por ejemplo, ¿cierto? No partiría con la región metropolitana, para nada, yo dejaría la región metropolitana un poco más adelante, porque es donde, por su escala, es más complejo el asunto. Como se hizo con la reforma procesal penal, cuando es una gran reforma, es bueno partir por etapas y es bueno ir haciendo ajustes en el camino. Entonces, y partir por aquellos territorios que sean quizás menos complejos. ¿Ah? Aquellas áreas metropolitanas donde, ¿cierto? Veamos al cabo de 1, 2, 3 años qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, hacemos ajustes y, ¿cierto? Luego vamos viendo, ¿cierto? Cómo llegar a los territorios más complejos, ¿cierto? Para finalizar con aquello, yo creo que es más complejo, que es la gobernanza del área metropolitana, que tiene una enorme cantidad de comunas, ¿cierto? Una gran diversidad socioeconómica, ecosistémica, etcétera. Entonces va a ser mucho más complejo ahí articular. Yo creo que esos dos desafíos están planteados hoy en día en las áreas metropolitanas y ojalá nos podamos meter con más profundidad esos temas. Bueno, muchas gracias, Esteban. Hay, hay un tema, bueno, no lo vamos a poder tratar hoy día, pero podemos dejarlo planteado para verlo en conversaciones futuras. A mí me parece que estamos con un problema que entendemos que los territorios es lo administrativo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la ciudad, ¿cuál es el límite de la ciudad? El límite donde se construye, pero no se considera como territorio de la ciudad el abastecimiento de la energía, el abastecimiento del agua, el lugar de la
la basura, los alimentos, etcétera. Entonces, nos pasa lo mismo con lo que tú decías, por ejemplo, que los límites administrativos de una comuna no necesariamente eh, convergen con los límites de los problemas que queremos o que la comuna tiene. ¿Ah? Por ejemplo, una comuna difícilmente abarca una cuenca y si tiene problemas de inundaciones y quiere manejar los daños, se tiene que salir de los límites de la comuna. Entonces tenemos un problema de entender lo que es el concepto de territorio. Porque el territorio se arma según los objetivos que uno tiene. Entonces, en un área, en una superficie, uno tiene distintos territorios, po. ¿Te fijas? Están sobrepuestos. Entonces, la articulación de ellos es lo que nos da la construcción del espacio que habitamos, o que queremos habitar o que queremos usar. Pero siempre hay detrás unos objetivos. Entonces, yo creo que todavía seguimos mirando los territorios como las unidades administrativas, como los límites administrativos. Creo que de ahí surgen muchas las dificultades. Porque uno ve los municipios, pues el alcalde quiere hacer lo que le parece, qué sé yo, pero a la primera inundación está pidiendo ayuda al nivel nacional. ¿Por qué? Porque como tú decías, no tienen la capacidad, no tienen, ni la responsabilidad tampoco de intervenir una cuenca más amplia que le genera los problemas. Y eso pasa con todo orden de cosas. Y tenemos una dificultad de entender lo que es el territorio. Y en segundo lugar, tenemos la dificultad de entender por qué ordenar el territorio puede ser útil para nosotros. ¿Ah? Porque lo estamos considerando como que nos van a decir lo que tengo que hacer. Y eso es el ordenamiento antiguo que se hacía, po. Pero no, se trata aquí de lo multinivel, de poder compatibilizar las cosas en función de cumplir con ciertos objetivos. Así que muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Ha sido estimulante. Vamos a seguir conversando de estos temas porque el tema del territorio no se agota y esperamos que bueno, esto queda puesto en la página del set, por lo tanto se puede volver a revisar a los que no hayan podido venir, a mirarlo y seguiremos conversando de este tema que realmente es apasionante y que nos lleva a la realidad, ¿verdad? No a los escritorios, a la realidad, porque en el escritorio se dicen muchas cosas, pero la realidad es que los territorios necesitan trabajarse para dar calidad de vida. Este, el- y se tienen que trabajar sobre la realidad, no sobre lo que hemos pensado, ¿ah? Sobre los límites. O sea, esta cuestión de que tú pones, oye, no es que se puede construir hasta 30 40 50 metros desde el límite del río. Un río que además varía a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el límite? Estamos muy prejuiciados por eso. Así que muchas gracias y Muchas seguimos gracias. discutiendo. Guillermo, ¿me permites una Sí. experiencia, compartir una experiencia solamente a propósito de esto que dice, de la construcción compartida del territorio? Y si hay un elemento, ¿cierto? El elemento interdisciplinario que decías tú. Yo creo que también es súper importante y ahí es bien interesante, por ejemplo, ver que es posible hacer esa construcción. En el caso de la región de los ríos, se ha ido construyendo a propósito del cambio climático una política regional y políticas locales de cambio climático con mucha participación de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de las instituciones involucradas, justamente en torno a una comprensión interdisciplinaria y más allá de los límites políticos administrativos de los territorios. Y yo creo que eso es una experiencia bien interesante, ver qué está pasando ahí, cómo se construyó, cuáles son las variables. Yo tengo cierta hipótesis de por qué pasa en algunas regiones y no en otras, ¿cierto? En algunos territorios. Y yo creo que un buen componente es este diálogo entre la política pública y la academia, ¿cierto? Y la academia en el sentido interdisciplinario, ¿cierto? En el sentido interdisciplinario. Yo creo que ahí las universidades, los think tanks como el SET, tenemos que tener más diálogo con la política pública, los tomadores de decisiones, para que la construcción de la política pública se haga de manera consensuada, de manera científicamente válida y de manera interdisciplinaria. Muy bien, pues mira, estamos justo en la hora, estamos como los ingleses. Bueno, Muchas gracias. gracias a ti y gracias Felicitaciones a los por que la iniciativa. participaron hoy día. Nos Muchas vemos gracias. entonces en el próximo foro. Que Y estén muy gracias a bien. Francisca y a Javiera que organizan todo esto. Hasta luego.
Luego, que esté muy bien.